Bienvenidos a su programa. Jesús es la respuesta. Reciba la palabra de Dios a través del pastor Humberto Vázquez. Una razón. Cuando Dios mira que Job ya estaba cansado de su prueba, que ya estaba renegando, entonces Dios se presenta delante de Job. Y si nos vamos allí mismo en Job, en el número 38, ahí en Job 38, dice: entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y le dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? O sea, le está diciendo Dios a Job: tú estás hablando con palabras sin sabiduría. Y le dice: ahora cíñete como varón tus lomos. ¿Por qué? Porque Job estaba haciéndole preguntas a Dios y quería respuestas. Y cuando el Señor le dice: oh, ¿quieres que te responda? Prepárate, porque le pregunto: ¿quién podrá pelear con Dios? O sea, ¿quién podrá reclamarle a Dios algo? No, hombre. Entonces Dios le dice: ok, tú no sabes lo que estás hablando sin sabiduría, le dice, pero ya que me preguntas, prepárate, le dice. Le dice: ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Entonces Dios le hace una frase de preguntas a Job, le hace muchas acerca de cómo se creó el universo y todo eso. Entonces le pregunta al último a Job y le dice: ¿tú estabas ahí cuando yo hice todo esto, Job? A modo de que Job se queda sin palabras. Entonces de repente Job entiende que él, aunque estaba en su dolor, aunque estaba en toda su necesidad, pero sabía que dentro de todo eso, sabía que no podía contender con Dios. Aunque él quiso preguntarle a Dios todo, pero le digo, ¿habrá algo que Dios hace sin tener control de ello? Dios le hace saber a Job que aún la prueba que él estaba pasando, él tenía control de ella. Había un propósito en esa prueba que él estaba pasando. Entonces Job, como no entiende, él quiere saber por qué. Y Dios le tiene que decir a Job: ¿sabes qué, Job? No creas que vine a contestarte porque clamaste y porque me reclamaste. No. ¿Sabe por qué apareció Dios? Porque dice la palabra de Dios que Él es lento para la ira y grande en misericordia. A veces pasamos problemas, a veces son causados por nuestra propia negligencia, pero a veces son cosas que nos pasan, pero nosotros no las entendemos. Y como no las entendemos, nos atrevemos a cuestionar: ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿No ha preguntado usted eso? Pero ¿sabe qué? Todo tiene un propósito por el cual le pasan a uno las cosas. Entonces Dios le quiere enseñar a Job que es por su misericordia. Porque le pregunto, todo lo que Job tuvo al principio, su familia, todo, ¿de dónde venía? De la mano de Dios. Por eso él reconoció, y cuando le faltó todo, él reconoció y él mismo dijo: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a decir eso? Si nos quitan lo que tenemos, ¿verdad que no nos gusta? Y sí, le reclamamos a Dios: Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? Entonces Dios tiene que hacerle mirar a Job que aún en los momentos difíciles Él tiene el control. Ahí en el capítulo 42, donde estábamos leyendo, capítulo 42, en el versículo de 1 al 6, dice: respondió Job al Señor, después de que el Señor le hizo todos los comentarios que le tenía que decir. Ahora Job responde y dice: yo conozco, ¿qué dice?
que todo lo puedes. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Job? Job está reconociendo que aun que él está pasando por problemas, que aun que él tiene dificultades, pero él sabe que el que lo puede restaurar es Dios. ¿Por qué? Porque él conoce que Dios todo lo puede. Dice, yo conozco que todo lo puedo y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Por qué dice no hay pensamiento que se esconda de ti? Porque mire, Job, a pesar de que tenía su familia, a pesar de que tenía sus bienes, a pesar de que era una persona bendecida, pero dentro de Job había un temor constante, porque cuando se le pierde todo, él hace una exclamación y dice, lo que me temía, eso me ha acontecido. Mire qué curioso, porque Job se levantaba todas las mañanas, hacía holocausto por sus hijos, porque sus hijos eran bien fiesteros, y él decía, por si acaso mis hijos ofendieron a Dios, para que no les vaya a pasar nada malo, voy a ofrecer sacrificio. Entonces Job pensaba que él con sacrificios podía agradar a Dios y comprar el favor de Dios. Mire, la palabra de Dios a nosotros nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe, pero también nos dice que la fe sin obras es fe muerta. O sea, no hacemos obras para agradar al favor de Dios, sino hacemos obras porque tenemos el favor de Dios, que no es la misma cosa, ¿me entiende? Entonces Job pensaba que podía agradar a Dios y agarrar el favor de Dios haciendo holocausto por sus hijos, y no que era malo. Pero ¿por qué hacía el holocausto? Mire, a veces nosotros oramos por nuestra familia que está perdida, ¿verdad? Y no es lo mismo que usted ore y le diga a Dios, Señor, me levanté a orar a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana para agradarte, porque mira, mi hijo anda en drogas. Ya ahí ya cometió un error muy grande. Usted mismo está confesando, mi hijo anda en drogas, entonces yo tengo que hacer algo para que tengas misericordia. Mas sin embargo, si usted se levanta y dice, Señor, yo me levanto a interceder por mi hijo, porque yo quiero que él te agrade, que él te glorifique, que él sea un hijo tuyo, ¿sí me entiende? O sea, cuando cambiamos nuestra oración, entonces es cuando Dios va a obrar, porque Job vivía en temor, pero ahora dice, yo sé que tú conoces los pensamientos, yo sé, Señor, que tú sabías que yo estaba pensando que me iba a pasar algo malo. Le pregunto, usted se levanta en la mañana y le dice al Señor, Señor, voy a doblar mis rodillas porque yo sé que el día de hoy se me va a ponchar una llanta. ¿Usted se levanta y hace eso? No. Usted se levanta pensando, una persona que dijo, ustedes los cristianos están locos, dijo, porque para todo le dan gracias a Dios. Dijo, si salen en la mañana y se les poncha una llanta, y luego en vez de enojarse porque se les ponchó la llanta, dicen, gloria a Dios porque me detuvo, porque a lo mejor iba a sufrir un accidente. Y si se les pasa el camión, dicen, gloria a Dios porque a lo mejor el camión iba a chocar y Dios me libró de que me fuera en el camión. ¿Sí me entiende? Dijo, entonces ustedes para todo le dan gloria a Dios. Si les va bien le dan gloria a Dios, y si les va mal también le dan gloria a Dios. Y esa debe ser la actitud de nosotros. Entonces Job se levantaba pensando que algo malo iba a pasar. Pues al último le pasó. Entonces él ahora está diciendo, yo sé que tú conoces los pensamientos. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Dice, por tanto, ¿qué dice? Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Ahora fíjese lo que dice. Oye, ¿qué dice? Te ruego y hablaré, te preguntaré, pero antes de que yo hable, antes de que yo pregunte, primero tú, Señor, enséñame. O sea, ahora voy a hablar
para que tú me enseñes. Entonces quiere decir que cuando nosotros estamos pasando por una prueba, en vez de venir a hablar y echarle la culpa a Dios por lo que estamos pasando, es muy diferente cuando nos ponemos a orar y decimos: Señor, yo estoy pasando por este problema, voy a orar, pero primero enséñame, porque no hay nada oculto para ti. Enséñame cómo debo actuar en medio de la lucha, enséñame qué debo hacer en medio de la prueba, enséñame cómo debo actuar. Y mire, ya cuando Job está pasando por todo, todavía estaba en su lucha, estaba platicando con Dios, pero todavía estaba en cenizas, todavía estaba en dolor, todavía estaba enllagado. Y él preguntándole a Dios, pero ahora le dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Fíjese, o sea, ahora Job dice: ¿sabes qué? Mi actitud fue mala. Reconozco que hablé lo que no sabía, actué, hice las cosas. Ahora ya no le está echando la culpa a Dios, ya no le está preguntando: pero ya que estoy hablando contigo, Señor, ¿por qué me tienes en esta condición? Ya no. Ahora se da cuenta que aunque su carne esté podrida, pero todavía Dios sigue siendo Dios y Dios tiene todavía el control, ¿me entiende? Y qué bonito, porque mire, cuando Job reconoce, aunque Job no tenía pecado, pero sí tenía una poca de incredulidad, sí tenía una poca de duda, sí dudaba todavía de la provisión de Dios. Mas sin embargo, en medio del dolor, en medio de todo eso, ¿qué es lo que hace Dios? Fíjese, número 42, versículo 9. Me gusta esta parte, porque cuando Dios habla con Job y le aclara las cosas, y Job se queda, aunque todavía se queda lleno de llagas, todavía se queda en las cenizas, todavía se queda en el dolor, pero ya no se queda con la pregunta de Dios tiene la culpa. Ya ahora acepta que si algo le está pasando, algún propósito ha de haber. Pero Dios se molesta con los amigos de Job, porque los amigos de Job iban solamente a acusarlo, a decirle todo el mal que estaba haciendo y a quererlo hacer que confesara algo que Abel no había hecho. Pero, ¿sí me entiende? Entonces ahora Dios le dice a los amigos de Job: ustedes fueron a acusar a Job, ahora van a tener que ir con Job. Y mire, precioso Dios, porque para que hubiera una restauración tenía que haber un sacrificio, ¿verdad? Pero Job, como había perdido todo, estaba en ceniza, estaba doliente, entonces mire, Dios agarra a los amigos de Job, a los que acusaron a Job, para que ellos presenten el sacrificio. ¿Se da cuenta? O sea, cómo Dios provee aún en medio de tu dolor, en medio de tu angustia, en medio de tu aflicción. Aún Dios tiene cuidado y Dios provee. Entonces manda a los amigos de Job que vayan y ofrezcan un holocausto, y le dice: el que está malo, al que ustedes acusaron, el que está peor, le pregunto, ¿quién tenía más necesidad de oración? ¿Los amigos de Job o Job? Job era el que estaba allagado, Job era el que estaba en las cenizas, Job era el que estaba enfermo, Job era el que estaba angustiado, Job era el que había perdido todo. ¿Quién necesitaba más oración mientras que aquellos estaban cómodamente? Job necesitaba más la oración, mas sin embargo Dios los manda a que Job, al que ustedes despreciaron y le dijeron pecador, mira, porque la palabra de Dios dice que de lo más vil y menospreciado de la tierra levanta a Dios para avergonzar a los sabios. Y lo trae y le dice: ahora ustedes van a ir para que Job ore por ustedes. Pero fíjese, le pregunto, ¿quién tenía más necesidad? ¿Job o ellos? Mas sin embargo, cuando ellos fueron y Job oró por ellos, fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar Naamitita, e hicieron como el Señor les dijo.
Y el Señor aceptó la oración de Job. Le pregunto, ¿a usted le gustaría que Dios aceptara su oración? Pero mire qué precioso. Job ora por sus amigos. ¿Y qué es lo que pasa? Miren el número 10. Y quitó el Señor, ¿qué? La aflicción de Job. O sea, mire, aún en medio del dolor, de la angustia, es cuando más preciosa es la oración de nosotros. Es cuando el dolor está ahí, es cuando Dios acepta más bien la oración. Así es que usted no venga y me diga, hermano, yo ya no puedo más. Tiene que orar usted por mí, porque ya no puedo más. Mire, en medio de su angustia y de su dolor, es cuando Dios escucha su oración. A Job fue cuando él oró por sus amigos, pero en realidad la oración le hizo efecto a él. Y mira qué precioso, porque cuando dice, y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Se da cuenta? Aquel hombre vivía en aflicción toda su vida pensando que algo malo iba a pasar. Pues Dios le dijo, de una vez te va a pasar todo lo malo, para que ya cuando sea restaurado de todo lo malo que te pasó, entonces ahora puedas vivir en paz y seas feliz los últimos días de tu vida, y te voy a dar más de lo que tenías para que sepas quién es tu Dios. A veces pensamos, es que ya lo perdí todo, ya no tengo nada. No, espérate. Ponte a orar, pero no a reclamarle a Dios. Ponte a darle gracias, porque algo mejor viene para tu vida. Yo recuerdo cuando yo me vine de México, por andar en los vicios, yo teniendo casa, comida, teniendo padre, teniendo madre, teniendo hermanos, teniendo familia, viviendo una vida feliz. Pero se me ocurrió y dije, yo quiero ser libre, sin saber que en vez de venir a la libertad venía a la esclavitud. Y me vine para Estados Unidos y empecé a vivir la vida, ahora sí que la vida loca. Y sabe, me tocó andar viviendo en la calle, andar viviendo. Tenía que ir con amigos que tenía apartamento y decirles, dame chance unos días aquí. Pero ya ve cómo lo tratan a uno cuando llega de arrimado. Luego al poco tiempo le empiezan a hacer mala cara para que se vaya. Y me echaban a la calle como 3 veces. Y recuerdo que una Navidad yo estaba bien a gusto, durmiendo en un carro congelado de hielo en la calle. Dios a veces nos pasa por aflicciones para que reconozcamos de dónde nos sacó Él, para que reconozcamos que a dónde nos traía la maldad, a dónde nos traía el pecado y a dónde nos tiene Él ahora. Porque mire, nosotros pensamos que haciendo el mal vamos a vivir mejor, pero es todo lo contrario. Recuerdo que estando en ese carro yo me levanté una mañana con bastante frío, porque no había podido dormir toda la noche, todo congelado, y había salido el solecito, y yo salí para agarrar un poquito de sol que ya me estaba entiezando. Y allí fue y me dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿A dónde voy? Y de ahí yo determiné que pasara lo que pasara, yo me iba a levantar de esa miseria donde el diablo me había metido. Y ¿sabe qué? En ese tiempo yo sin conocer a Dios, pero yo me puse a orar y le dije, Señor, esto no es la vida que yo soñé. Yo no vine aquí para andar de esta manera. ¿Y sabe qué? Pasa un amigo y me dice, ¿quieres irte a trabajar? Y me llevó a trabajar en el cemento. Era una dura tarea, era duro, tremendo trabajo, todo adolorido. Pero dije, vale la pena, porque la recompensa que viene después de esto. Luego después me fui a trabajar de lavaplatos en un restaurante. No crea que yo ya vengo de cuna de oro, no, yo tuve que pasar por lo más bajo. Soy como el apóstol Pablo, yo sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Así es que no crean que a mí lo material me mueve tanto.
Le doy gracias a Dios por lo que me ha bendecido, pero ¿sabe cuándo me bendició? Cuando yo reconocí que andaba mal delante de Él y me acerqué a sus caminos, y de ahí para adelante Dios me empezó a bendecir, y hasta el día de hoy la mano del Señor me ha sostenido, y le doy toda la honra y le doy toda la gloria de Él, porque de Él viene todo lo que tenemos. A veces pensamos, es que necesito hacer un esfuerzo, y sí, va a haber cosas que te van a costar esfuerzo, no, las cosas no vienen fáciles, pero me gusta porque Job había perdido todo y dice que ahora tenía el doble. Pero ¿cómo vino lo doble? Dice que después que Dios quita la aflicción, cuando Dios lo sana, entonces dice, vinieron a él todos sus hermanos. ¿Dónde estaban los hermanos cuando Job estaba en cenizas? ¿Dónde estaban los hermanos cuando Job estaba tirado? ¿Dónde estaban? Pero ahora como ya está bien, dice, vienen todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Esto me hacía a mí entender que ellos tuvieron que traer el pan. Job no tenía pan. Pero se da cuenta, ahora los que lo abandonaron en momentos de dolor, cuando Job reconoce que toda la misericordia es de Dios, entonces ahora Dios lo empieza a restaurar, lo empieza a bendecir, y dice que le da el doble. Pero mire, los que vinieron, ya miramos que vinieron a su casa a acompañarlo, ya trajeron pan, ya comieron pan con él y se condolieron de él. ¿Ya para qué se condolían? Ya había pasado por todo, y le consolaron de todo aquel mal que el Señor había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero. Hay otra versión que dice que le dio una pieza de plata y un anillo de oro. ¿Se da cuenta cómo ahora el hombre que había estado siendo afligido, los mismos que lo habían despreciado, los mismos que lo habían desechado, son los mismos que ahora están regresando, y son los que Dios está usando para nuevamente volver a prosperar a Job? Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, Él es el que tiene el poder para levantarnos aún del polvo de la miseria de donde nos encontremos. Él tiene el poder para levantarnos y ponernos más en alto de lo que estábamos. Ahora que ellos vienen, le traen plata, le traen oro. El anillo de oro simboliza autoridad. O sea, Job había sido el jefe de ellos cuando estaba desechado, lo despreciaron, pero ahora nuevamente Job tenía autoridad. Y bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero. Lo que yo quiero que usted salga con el pensamiento en su cabecita el día de hoy. Y mire, estamos viviendo tiempos difíciles, y yo no voy a venir y darle un mensaje de prosperidad y decirle como aquellos predicadores que salieron diciendo el 2020 doble porción y todos van a ser ricos, y viene la pandemia y nos deja en miseria a todos. No le estoy tratando de decir eso. Lo que le estoy tratando de decir es que usted salga con un pensamiento renovado de que para su vida, no importa lo que pase, para usted tienen que venir tiempos mejores. Pero ¿qué es lo que tenemos que usar? En medio de la lucha, de la prueba, de la tribulación, humillarnos ante la poderosa mano del Señor. Y dice su palabra que Él... Gracias por habernos acompañado. Para necesidades de oración, contáctenos al 972-880-3340. Dios le bendiga.